Gracias a Dios estamos bien. Vamos para comenzar a orar al Señor para que sea guiándonos. Amado Padre Celestial, venimos en tu presencia para pedirte, Santo Señor, que seas tú iluminando nuestra mente, seas tú abriendo nuestros ojos, que podamos ver todas las maravillas que hay en tu palabra, que hay en tu ley, que te podamos glorificar conociendo todo tu ser revelado ahí en la Escritura, que te podamos adorar en cada aspecto de nuestras vidas hasta que tú vuelvas en Cristo Jesús. Amén. Bien, nosotros llevamos los jueves que estudio de las mujeres. ¿Recuerdan las últimas mujeres? Marta y María. Marta y María, ¿verdad? ¿Qué pasó al final con Marta y María? Tiene una adoración sencilla, pero exagerada. Pero exagerada, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Para dónde se fueron? ¿Será que ya acabamos o seguimos con ella? Seguimos con ella. ¿Seguimos con ella? Pues no hay más pasaje. No tenemos más pasajes donde aparezcan. Por eso pues ya hasta ahí. Con ellas dos. Tuvimos tres seguidas. Tres enseñanzas seguidas acerca de Marta y María. Recordemos la primera. Una sola cosa. Una sola cosa, muy bien. Una sola cosa. Después aprendimos. ¿Qué aprendimos después? ¿Ah? El poder sobre la vida y sobre la muerte. Y la última fue una adoración humilde, pero exagerada o extravagante. Bien, hoy va a ser un poco diferente. Hoy va a ser un poco diferente porque vamos a hablar de un versículo, un pasaje, donde ocurre una situación muy parecida con la de Marta y María. Pero, pues para ello hay que introducir algo acerca de las deudas. De las deudas. Todos conocemos algo acerca de las deudas, ¿cierto? Y lo que conocemos acerca de las deudas es porque estamos más involucrados que porque lo hayamos investigado en internet o en algún libro, sino porque estamos involucrados en las deudas, todos. Y una deuda viene desde la más pequeña, como fiar una libra de arroz en la tienda, hasta una más grande, como el préstamo ¿dónde? En un banco. Todos hemos estado allí en algún u otro momento. Incluso puede ser que no seamos solamente el deudor, sino también el prestamista. De alguna u otra manera, todos hemos estado involucrados en deudas, ¿cierto? Y eso es bueno porque sabemos qué se siente cuando llega el momento en que tenemos que pagar la deuda, pero no tenemos cómo. Eso es bueno. Eso es bueno porque llega el momento de pagar la deuda, no tenemos. Es bueno porque ahí nos vemos perdidos, porque ahí nos vemos en bancarrota, atrapados de donde no podemos salir, y eso sigue siendo bueno. Porque, bueno, pensamos, el vecino de la tienda no me va a volver a fiar, y puede ser pasable, ¿no? Yo voy a otra tienda, pero ya no me va a fiar, no tengo esa confianza, y ya gané esa mala fama de que no pago. Pero con el banco, ¿qué sucede? El banco nos puede quitar el carro, quitar la moto o incluso la casa. Así que eso es interesante porque como seres humanos sabemos que vamos a perder algo y somos conscientes de lo que nos estamos metiendo en una deuda. Sin embargo, todos tenemos una deuda que es imposible de pagar. Todos tenemos una deuda que es imposible de pagar. Y esa deuda ya no es con el banco ni con el vecino, sino que es con Dios. Esa deuda es con Dios, y esta deuda ya no se trata de dinero, ni de la moto, ni de que la paguen los hijos, ni de que me quiten la casa, sino que está en juego nuestra vida. Nuestra vida presente y nuestra vida venidera. El problema aquí es que esa deuda ni siquiera nos interesa,
Y al día de hoy, esa deuda ni siquiera pasa por la mente. Es por esa razón que esta noche, en Lucas 7, del 36 al 50, es que nos viene a decir que esa deuda es importante. Y que esa deuda, es importante que seamos conscientes de esa deuda. Porque realmente no la podemos pagar. No tenemos cómo, y ni siquiera con nuestra propia vida. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Y vamos a dar lectura. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Bien, para el desarrollo de este pasaje vamos a tener 2 aspectos. El primero sería los personajes y el segundo la enseñanza. Los personajes y la enseñanza. Y antes de profundizar aquí un poco, recordemos que este hecho no es el mismo de Juan 12, tampoco es el mismo de Marcos 14, ni menos el mismo de Mateo 26. Que esos 3 pasajes que nombré fueron el de la María la de Betania, la hermana de Lázaro, ¿cierto? Aunque es muy parecido y ahí le aparezca a usted un pie de página que lo remita a ciertos pasajes, pues no es. Este suceso solo lo registra Lucas. Y no es ni María, la hermana de Lázaro, ni María Magdalena. Es otra mujer. Y sé que eso ya se mencionó en el jueves anterior, pero sin embargo yo espero que haya quedado un poco claro para que no haya esa confusión. Bien, ya teniendo pues eso claro, las diferencias que también se nombraron, también vamos a tener en cuenta que Lucas en su evangelio desde el capítulo 4 viene narrando acerca de las enseñanzas y de los milagros o las señales que hace Jesús en toda la región de Galilea. Y aún aquí en este capítulo 7. Y mientras Jesús enseña o sana a algún enfermo, están presentes los fariseos y los doctores de la ley, criticando, amenazando y confabulando en contra de Jesús. En Lucas 4:28 allí lo encontramos, donde es la primera reacción
a algo que hace Jesús. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Tenemos a Jesús allí en Nazaret cuando lee el escrito del profeta ¿cuál? El profeta Isaías. Entonces desde allí comienza ese odio en contra de Jesús. Y en el capítulo 6, versículo 11 de Lucas, es donde deciden hacer algo en contra de Jesús. O sea, hay un conflicto que va creciendo, dice 6:11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer en contra de Jesús. Entonces hay un conflicto mientras Jesús está enseñando y sanando ya en Galilea. Los judíos y los doctores de la ley, los fariseos, tienen un conflicto contra Jesús que inicia con ira y ahora quieren hacerle algo en contra. Entonces eso está creciendo, este conflicto. Y eso es interesante porque uno de los personajes aquí es un fariseo. Es un fariseo. Además, en el capítulo 7 encontramos la narración cuando Juan el Bautista envía a sus discípulos a hacerle una pregunta a Jesús. A preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Cómo responde Jesús? En el versículo 21 del capítulo 7 de Lucas. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Jesús les responde a ellos primero demostrándole que sí es Él el que había de venir, y luego le manda a decir a Juan, versículos 22 y 23. Respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Entonces tenemos estas declaraciones, el conflicto de los fariseos, y ahora es predicado el evangelio a una mujer que es pecadora. Bien. Así que mientras todo esto pasa, mientras todo esto viene pasando, ahora encontramos a Jesús en la casa de un fariseo, sentado a la mesa con él. Entonces los personajes. El primer personaje, ¿cuál es? ¿Cómo inicia el versículo 36? Uno de los fariseos, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba el fariseo? Simón, no se llamaba Simón. Más adelante nos dice, pero su nombre es Simón. Sí, entonces encontramos otro Simón, que no es el papá de Judas Iscariote, que no es Simón Pedro, que no es Simón el leproso, sino que es un fariseo que se llama Simón. Entonces, así como María era normal en ese tiempo, así como ahora, también lo era Simón, el nombre es Simón. Este fariseo era llamado Simón. Así que el primer personaje es un fariseo. ¿Y qué sabemos de los fariseos? ¿Qué sabemos de los fariseos? Sabemos de los fariseos, eran líderes religiosos. ¿Por qué eran líderes religiosos? Porque eran intachables. Porque eran intachables. Los fariseos eran una de las personas más rectas. Tanto así que para cumplir la ley de Dios, la ley de Moisés, ellos inventaron más leyes para poder cumplir esa ley. Imagínense esa rectitud, imagínense. Eran más allá de lo que puede ser alguien recto. Para cumplir la ley se inventaron más leyes que les ayudaran a cumplir esa ley. Y eran tan rectos, tan encargados de cumplir la ley, que ni ellos entraban al reino de Dios, ni dejaban entrar a nadie. ¿Por qué? Porque con tantas leyes que se hayan podido inventar, pues no lograban cumplir la ley del Señor. Esa era una rectitud que era vana, porque era basada en lo que ellos hacían, era basada en lo que ellos inventaban, pensando que agradaban a Dios cumpliendo la ley. A ellos les importaba cumplir la ley sí o sí, sin importar nada más. No importaba lo que Dios dijera, era cumplir la ley. El error fue en que ellos querían cumplir no la ley de Dios, sino su ley. Ese fue el error. Por eso estas personas eran los más rectos.
para la sociedad. Porque estas personas no se mezclaban, no se juntaban con un pecador, no se juntaban con un leproso, no se juntaban con los publicanos, no se juntaban con nadie que les pudiera, que no fuera un fariseo. Todo el que no fuera un fariseo era un pecador. Si está herido, pecador inmundo, no me junto, no me le acerco. Si estaba enfermo, tampoco. Entonces para la sociedad estas personas eran las más intachables. Las más intachables. Incluso hay una narración, una parábola, que nos habla del publicano y el fariseo del publicano. Y ahí vemos esa actitud tan intachable. Voy a leer la oración que hace el fariseo para que nos demos una idea. Dice el fariseo puesto en pie y oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ven, entonces los fariseos aquí estaban centrados en ellos mismos. No oraban a Dios, porque Lucas escribe muy bien que oraba para sí. Y de alguna u otra forma se decían ellos mismos que no necesitaban de Dios, porque le agradece de no ser un pecador, de no ser un ladrón, de no ser un publicano. Así que tenemos aquí a una persona de la alta que consideraban en un estado muy inalcanzable. Bien. Así que Simón, el fariseo, esta persona recta, intachable, parece que tenía algún interés en Jesús y lo invita a su casa. Lo invita a su casa. Pero este interés no era nada sincero. Este interés venía cargado con 2 cosas. Primero era la curiosidad. Este interés de Simón el fariseo hacia Jesús era solamente por curiosidad. ¿La curiosidad de qué? Pues la curiosidad de comprobar o de confirmar lo que se decía acerca de Jesús. Si leemos en el versículo 39, sí, dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta. Entonces esta curiosidad de Simón el fariseo estaba relacionada con que él quería saber si este hombre era un profeta. Y la fama que se decía acerca de él está en los versículos 16 y 17 de Lucas 7. Dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Así que ahora por todos lados se habla de que Jesús es profeta, es el gran profeta, es un gran profeta. Y pues el fariseo tenía la curiosidad para confirmarlo. Y bueno, pues esta curiosidad para Simón, ¿en qué queda? No queda en nada. Esta curiosidad en Simón no queda en nada, porque él confirma para él mismo que este hombre pues no es profeta, no es nada que ver. Es decir, Simón llega a la conclusión de que Jesús no es un profeta. No es un profeta. Él dice en el 39 de Lucas 7: si este fuera profeta, pues sabría quién es la mujer que le está tocando. ¿Quién y qué clase de mujer es la que le está tocando? Sin embargo, ¿qué hace Jesús? Jesús le demuestra lo contrario. Jesús le demuestra lo contrario y algo mejor. Jesús le demuestra que no solo es profeta, sino que es Dios. Porque Jesús sí sabía quién era y qué clase de mujer era esta la que le tocaba, y también sabía qué estaba pensando Simón. También sabía que estaba pensando en Simón, porque el versículo 40 Jesús le responde algo a Simón cuando Simón no le ha preguntado nada. Entonces aquí esta curiosidad de Simón iba acompañada también con una forma de poner en ridículo a Jesús, de deshonrarlo.
Tenía curiosidad, pero también quería deshonrar a Jesús. También quería deshonrar a Jesús. Ponerlo en ridículo frente a todos. Y pues, primero porque piensa muy despectivo acerca de Jesús. Y también porque el fariseo no atiende a Jesús como se debe atender a un invitado. Él no atiende a Jesús como se debe atender a un invitado, y más un invitado que está como maestro en ese lugar. Si recordamos, ¿cuál era el ABC? ¿Cuál era la logística para atender a un invitado en esos tiempos? Lavarle los pies, ¿qué más? Secárselos con el cabello, con una toalla. ¿Qué más? Un hilo con aceite en la cabeza o, si le pasa la copa, rebosar la copa. Ungirlo con aceite o rebosar su copa. Entonces había una logística, un ABC para el invitado. Pero ¿qué pasa con este hombre? No, nada. No hace nada. No hace nada de esto. Ni siquiera lo saluda. Solamente le ruega que venga a su casa. Pero ya. Pero ya. Y pues esto se lo dice Jesús en los versículos 44 al 46. Dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Así que este hombre, Simón el fariseo, tenía tanta curiosidad de confirmar que este hombre fuera un profeta, pero también tenía la intención de deshonrarlo, de ponerlo en ridículo frente a todos los que estuvieran ahí, por el hecho de no darle la bienvenida a su casa, por el hecho de no recibirlo como es digno de un invitado, y más, un invitado importante, que ahora tiene una fama que se extiende más allá de Galilea. Así que ese era el protocolo. Y es interesante porque el protocolo era ungir la cabeza con un poco de aceite, no con perfume, como lo hizo María, la de Betania, o como lo hizo esta mujer. Era con aceite, no con perfume. Saludarlo de beso era decirle: eres bienvenido a esta casa. ¿Qué le dijo Simón entonces al no hacerlo? Que no es bienvenido en esa casa. Y bueno, tampoco él envió a un esclavo a lavar sus pies. ¿Y por qué lavarle los pies? Recordemos, ¿no? Las carreteras, era todo destapado, no había pavimentación y pues además no habían zapatos, eran sandalias. Entonces llegaba el invitado como totalmente con sus pies llenos de polvo, de barro y de mugre. Entonces allí estaba Jesús, lleno de polvo, de barro y de mugre sus pies, sin haber sido bienvenido a esta casa, pero invitado. Allí estaba Jesús. Así que este fariseo, aunque invitó a Jesús a su casa, quería demostrarle que no lo necesitaba. Que aunque la fama de Jesús estaba por todo lugar y que la fama era que Dios había visitado a su pueblo, este fariseo lo invita a su casa para demostrarle que no lo necesitaba. Que no lo necesitaba. Pero Jesús le termina demostrando a este fariseo todo lo contrario también. Pues este fariseo necesitaba a Jesús mucho más de lo que él hubiera podido imaginar, de lo que nosotros hubiéramos podido imaginar. Este es un personaje, el otro personaje es la mujer pecadora. La mujer pecadora, y bien, está en el versículo 37. Dice: entonces una mujer de la ciudad que era como, que era pecadora. Que era pecadora. Y bueno, esta mujer pudo entrar allá donde estaba Jesús. Imagínense eso. Lucas, ahí en la palabra que dice entonces, está llamando la atención. Es como cuando estamos hablando
con alguien contándole qué pasó, qué nos sucedió el otro día, y luego le decimos, y no se imagina lo que pasó. Lucas nos está diciendo, imagínense que entró una mujer que era pecadora. Está dándonos a entender, y esto es interesante porque están en la casa de un fariseo, todos los que están allí son fariseos. Los fariseos no se juntan con pecadores, pero entró una pecadora. Entró a la casa de este fariseo una pecadora. Y bueno, esto fue posible porque cuando un maestro, cuando alguien importante era invitado a un banquete, y bueno, a Jesús como maestro, las puertas de esa casa quedaban abiertas para que el que quisiera pudiera entrar, pero que solo fuera un observador. Es decir, no se podía acercar a la mesa, no podía ni hablar, debía estar en silencio y observando, nada más. Así que esta mujer entró, pero se acercó a la mesa. Y bien, acerca de esta mujer no sabemos mucho. Sabemos que es mujer y también que es pecadora. No sabemos mucho, solamente que es pecadora, pero también que en la ciudad era conocida de esta manera. Ella tenía una muy mala fama, una malísima reputación de que era pecadora. Y bueno, realmente aquí no se nos indica cuál era ese pecado. No se nos indica cuál era ese pecado, pero se indica que se dedicaba a ese pecado. Su diario vivir era ese pecado. Y bueno, varios han dicho que ella era una mujer que se dedicaba a la prostitución a tal forma de haber tenido esa fama. Sin embargo, pues realmente no se nos indica, pero sí se nos indica que ella insistía, se dedicaba cada día a ese pecado. Era una mujer reconocida por esa mala fama, por ese mal pecado, por ese pecado, y era por toda la ciudad. El más cercano es la prostitución. Y bueno, de esa mala fama, Lucas no quiere poner en mal a la mujer, pero sí quiere enfatizar que esta mujer se dedicaba a ese pecado. Que esta mujer se dedicaba a ese pecado. Y bien, el punto aquí es que fuera cual fuera ese pecado, fuera cual fuera esa fama que tenía, ahora ella viene aquí a los pies de Jesús, arrepentida. Ahora ella viene aquí a los pies de Jesús arrepentida para mostrar su adoración a Jesús, para derramar todo su amor a Jesús, para agradecer de alguna u otra forma a Jesús. Y nosotros debemos y podemos asumir que esta mujer ya había escuchado a Jesús predicar. En toda la región de Galilea, esta mujer había escuchado a Jesús predicar en algún momento u otro, y sus palabras quedaron en su mente. Y sus palabras quedaron en su mente al punto de que hubo comprendido que sí, que realmente es pecadora, que realmente lo que está haciendo es como hablan de ella, y que solamente en Jesús ella pudo encontrar el perdón, y en Jesús ella pudo encontrar la restauración. Cuando Jesús se dirige a ella y le dice, tus pecados te son perdonados, Él se lo dice como tus pecados ya han sido perdonados. Así que ella llega donde Jesús y derrama todo su amor. ¿Y qué hace esta mujer? Bien, versículos 37 y 38. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces vemos aquí que la mujer viene por detrás, ¿sí? Entonces recordemos que la mesa no
no era como acostumbramos o como las tenemos, que es una mesa, nos sentamos y nuestros pies quedan es debajo de la mesa. No, la mesa en esos tiempos era mucho más cercana al suelo y no se sentaban en sillas, sino en el suelo con los pies hacia atrás. Con los pies hacia atrás. Y con una mano se recostaban en la mesa para no caerse. Entonces por eso dice que vino por detrás. ¿Y qué hizo esta mujer? Pues comenzó a llorar. Y esta expresión es impresionante. Esta expresión es muy impresionante porque era tantas las lágrimas que le lavó los pies a Jesús. Le lavó los pies a Jesús. ¿Cuánta agua necesitamos para lavar nuestros pies? Pues mucha, eso se va más de 10 vasijados. Imagínense esta mujer, pero con lágrimas. Esto es impresionante. Esto es muy impresionante. Comienza a llorar y comienza a regar los pies de Jesús con lágrimas. ¿Y luego qué hace? Toma sus cabellos. Toma sus cabellos y comienza a secarlos. Y después que lo seca, ¿qué hace? Toma un perfume, dice que besaba sus pies. Besaba sus pies. Y bueno, los besos no eran como que... no. Era insistentemente, como... y continuamente. Imagínense en esta mujer, después de haber regado los pies de Jesús con lágrimas, secarlos con su cabello, los besa y luego los unge con el perfume, dice Lucas. Y Lucas quiere resaltar el perfume, como si el perfume hubiera sido antes la herramienta que ella utilizaba para iniquidad. Como si el perfume hubiera sido la herramienta que la acompañaba a ella en su pecado. Pudo ser para atraer a los hombres. Y esa herramienta de iniquidad ahora la está utilizando como herramienta, como instrumento de adoración. Como instrumento de adoración. Así que eso hizo esta mujer. Estos son los dos personajes. Esta mujer que tenía muy mala fama en toda la ciudad, viene a Jesús, que a diferencia del fariseo, ella sí sabe que lo necesita, sabe que lo ha necesitado siempre, y ahora es necesario explayarse en adoración. Explayarse en adoración. Bien, entonces, teniendo estos dos personajes, ¿no? A la mujer pecadora y a Simón, ahora nosotros procedemos a la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús. Y esta enseñanza de Jesús surge por la indignación de Simón. En el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Así que la enseñanza aquí comienza, y bueno, desde el versículo 40 hasta el 50. Y por cuestión de Simón, que le preguntó algo a Jesús, es que Jesús le responde. ¿Verdad? No, por un pensamiento. Por un pensamiento. El fariseo dijo esto, el fariseo vio esto, lo que hizo la mujer, se indignó, y ¿qué pasó? Dijo para sí: si fuera profeta. Estaba realmente ofendiendo al Señor, y estaba realmente, aunque no lo dijo en voz alta, tenía una inquietud en él, tenía una inquietud en su corazón. Entonces donde Jesús entra y le ayuda a responder esa inquietud con una parábola. Versículos 41 y 42. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Esta es una parábola muy corta.
¿cierto? Pero es muy sencilla de entender. Había un prestamista, ¿y cuántos deudores tenía? Dos. ¿Cuánto debía cada uno? Uno debía 500 denarios y el otro 50 nomás. Si recordamos nosotros, 300 denarios equivalía a ¿cuánto? A un año de trabajo. Y 500 denarios, eso es como año y medio. Entonces, había un deudor que le debía mucho, ¿sí? ¿Y el otro cuánto le debía? 50 denarios. ¿Eso de cuánto equivale? A 50 días de trabajo, ¿cierto? A 50 días de trabajo. ¿Y qué pasó? Pues bueno, llegó el momento en que es hora de pagar, pero el versículo 42 dice que ninguno de ellos tenía con qué pagar. No teniendo ellos con qué pagar, pues no, ¿qué iba a pasar con ellos? ¿Iban llevados a dónde? Al calabozo. Al calabozo. El uno hasta pagar año y medio en deuda. Y el otro hasta pagar 50 días de trabajo. ¿Cierto? Pero ¿qué pasó con estos dos según la parábola que cuenta el Señor? Perdonó a ambos. Este prestamista, este acreedor, perdonó a ambos. Los perdonó. Imagínense usted que tenga una deuda en el banco y el banco le diga: caballero, dama, le hemos perdonado su deuda. O sea, sé que no va a pasar, por eso dije imagínense. Pero aquí en la parábola, este acreedor perdonó a los dos deudores. Entonces Jesús le pregunta al fariseo: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál de estos le va a amar más? Simón responde en el versículo 43. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más, ¿cierto? Año y medio de trabajo. Y él le dijo, Jesús le dice: bueno, has dicho bien, rectamente has juzgado. Y bien. Entonces, aquí es donde nosotros nos debemos preguntar qué tiene que ver esta parábola con lo que ha hecho la mujer, qué tiene que ver esta parábola con Simón. O sea, es muy fácil, ¿no? Decir, no, pues el que le perdonó más, lo va a amar. Si a usted el banco lo llama y le perdona la deuda, no, usted hasta va y trabaja en ese banco. Usted elogia ese banco, usted comienza a hablar acerca de ese banco. No va a pasar, pero si lo hiciera. Entonces, Simón dijo, no, pues al hombre que se le perdonó más. Al hombre que se le perdonó más. Y bueno, esto tiene que ver con la mujer y con Simón. Ahí están los versículos siguientes, 44 al 47, pero en especial el 47. Dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, ¿qué significa esta parábola? El versículo 47. Al que se le perdona mucho, al que se le perdona mucho, ama mucho. Al que se le perdona poco, ama poco. Bien, ama poco. Y podríamos nosotros decir, no, pues sencillo, fácil entender esa parábola. Fácil entender esa parábola. Pero no es fácil de entender esa parábola, porque aquí Jesús no quiere enseñar que hay que pecar mucho, que hay que desplegarnos en el pecado para después amarlo mucho. Jesús no está enseñando que cuando salgamos de aquí vamos a pecar hasta el amanecer para luego mañana amarlo mucho. No, no está enseñando eso.
No está enseñando eso. Tampoco está enseñando que al joven o a la jovencita que cree en el Señor lo ama poco. Porque no, es que no ha vivido mucho como un adulto. Entonces no ha pecado mucho, entonces va a amar poco. Tampoco está enseñando eso. Porque si fuera de esa forma, nosotros tendríamos alguna razón para justificar la actitud de Simón. Simón quedó obvio. Esta mujer que es muy pecadora, lo está amando mucho. Yo, que soy recto, pues yo lo voy a amar poco. ¿Ven? Sería una justificación para Simón, pero no es de esa forma. No es de esa forma, y la clave para entender esta parábola es en la condición en la que se encontraban los deudores. ¿Cuál era? Además de estar en deuda. ¿Cuál era? Leamos allí. Dice el versículo 42, y no tenían ellos con qué pagar. No importa si haya sido año y medio, no importa si haya sido 50 días, ¿qué pasaba? Los dos no tenían cómo pagar. Los dos no tenían cómo pagar y los dos merecían el mismo castigo. No había diferencia allí. Así que lo que Jesús quiere hacer aquí es que Simón y ahora nosotros, es que podamos llegar a la conclusión de que esta cuestión no se trata de cantidad, no de cuánto tú has pecado contra Dios. No. No es de quién pecó más o quién pecó menos, o quién peca más o quién peca menos. No. Esto es lo que quiere darnos a entender aquí, es que todos hemos pecado. Tanto la mujer pecadora como el fariseo intachable han pecado. Han pecado. Y en la parábola, ahí están ellos dos. Jesús nos quiere dar a entender aquí que todos hemos pecado y que por esa razón necesitamos perdón. Por esa razón necesitamos perdón. Los dos deudores estaban en deuda y no tenían cómo pagar, ninguno. Así que de esa misma forma, tanto la mujer pecadora como Simón el fariseo eran pecadores, ambos necesitaban a Jesús. Pero Simón, ¿qué pasaba con Simón? Él estaba seguro de que no lo necesitaba. Simón no estaba consciente de su necesidad de Jesús. Simón no estaba consciente de su necesidad con Jesús, porque él se creía recto, porque él se creía bueno, porque él se creía intachable. Porque él se creía intachable. Así que tenemos aquí a Jesús que está comparando la deuda con el pecado. En la parábola, la deuda es el pecado y perdonar esa deuda es perdonar los pecados. Y aquí el único que puede perdonar esa deuda es Jesús. Es Jesús. A la mujer dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Que sus muchos pecados les son perdonados. Y como muestra ella ahora, ¿qué hace? Pues se ha explayado en amor a Jesús. Se ha explayado en amor a Jesús. Si nosotros leemos el versículo 47, podríamos pensar que la razón por la cual sus pecados han sido perdonados es porque ella amó mucho a Jesús. Y es como está escrito allí, ¿no? Sin embargo, la idea va en concordancia con la siguiente oración. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Qué viene primero? El perdón. Y luego la muestra de amor. De igual forma con los deudores. Primero los perdona y luego se pregunta ¿quién le va a amar más? Ahora aquí Jesús le dice algo a la mujer. Y esta mujer que tenía muy mala fama delante de todos, ahora delante de todos Jesús le dice, ¿qué le dice? Tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Esta mujer venía arrepentida, pero la fama la seguía. Y ahora Jesús le dice delante de todos,
tus pecados te son perdonados. Y ella creyó esta palabra, creyó a Jesús, y luego Jesús la envía en paz. Versículo 50, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora ella ha sido salva por medio de la fe. ¿Fe en qué? En lo que Jesús le ha dicho, que sus pecados le son perdonados. Y esto es delicado. Pensemos un momento. Esto es delicado porque, al igual que el fariseo y la mujer, ambos necesitaban a Jesús. Y tanto el hombre más irreprochable, más culto, o la mujer más culta, más moral, más ético, más con principios éticos bien firmes. Y como decimos, que no se mete con nadie ni le hace mal a nadie, incluso sea buena persona, necesita a Jesús. Al día de hoy. Necesita a Jesús tanto como lo necesita un sicario, como lo necesita una prostituta, como un vicioso, como lo necesita un sodomita o un blasfemo. Ambos. El que se cree bueno y el que realmente demuestra no serlo. Ambos necesitan a Jesús, todos necesitamos a Jesús. Y pues eso es lo que enseña la Escritura. ¿Sí han leído? Romanos 1, Romanos 3. Leamos un poco. Leamos uno de los pocos. Romanos 3, del 9 en adelante. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y ahí está hablando de todos los seres humanos. Y eso es un problema. Eso es un problema, pero este problema se agranda, se vuelve más problemático, en que no somos conscientes de esto, y no queremos serlo, menos con una sociedad en la que vivimos, en la que se nos ha enseñado que el problema aquí no es mi culpa, sino del otro, en que no es él, es como lo enseñaron, en que el hombre es bueno y que la sociedad lo corrompe. No, eso no es así. Eso no es así. Se nos ha enseñado a que el culpable es otro y no yo, que el culpable es externo y no es interno. Y bueno, a pesar de eso, a fin de cuentas, tarde o temprano la persona se da cuenta que sí es culpable de algo que ha hecho, pero le echó la culpa a otro. Tarde o temprano se va a hallar culpable. Entonces ahí donde le dicen, no, vea, no se dé tan duro, donde surge la autocompasión. ¿Ven? Entonces ni por un lado ni por el otro tenemos como un chance para ser conscientes de la deuda que tenemos para con Dios. No nos dejan. Es difícil reconocer, si es difícil reconocer la culpa de nuestros actos, es mucho más difícil aceptar nuestra deuda delante de Dios. Muchos escucharán, ¿y qué le debo yo a Dios? Pues vamos a ver. La deuda que tenemos con Dios es una realidad. Y en algún momento u otro vamos a estar delante de Dios, pues saldando cuentas. Y con la misma ley que el fariseo decía cumplir, con esa misma ley, ¿qué va a hacer? Se nos va a juzgar. Lo que dice Juan 12, del 44 al 50. La palabra que os he hablado, esa misma, es la que los juzgará. Y si probáramos un poco de con qué ley se nos va a juzgar,
tomaríamos algunos mandamientos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo no robar? No, yo no soy ladrón. En algún momento de nuestra vida hemos robado algo a otra persona. Y si es muy intachable en eso, pues estamos robando a Dios, tanto en nuestro diezmo como en su día. Entonces caemos en eso. ¿Otro? No, sí, yo nunca he adulterado. Yo nunca he adulterado. No adulterarás. No cometerás adulterio. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Todo aquel que ve, que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ¿qué ha hecho? Ya ha adulterado en su corazón. Y lo mismo aplica en la mujer. Toda aquella que ve a un hombre para codiciarlo, ya ha adulterado en su corazón. Así que nomás con 2 mandamientos y podemos seguir, y con toda la ley, nos vamos a hallar culpables delante de Dios. Recordemos que esa deuda son los pecados. No podemos pagar esa deuda ahora, mucho menos vamos a poder pagar esa deuda cuando estemos delante de Dios, que nos esté juzgando, que esté allí saldando cuentas con nosotros. No podemos. Así que hay que ser conscientes de que es una realidad y que delante de Dios somos deudores, y una deuda que no podemos pagar, que no podemos pagar. Sin embargo, aunque esa deuda es impagable, aquí Jesús nos demuestra que Él sí la pudo pagar. Es como si usted tuviera un amigo que supiera de su deuda en el banco y él la llamara y le dijera, o lo llamara, amigo, amiga, yo le pago la deuda. Vamos al banco y él paga. ¿Quién hace eso? Nadie. Pero Jesús sí lo hizo con esta mujer pecadora y lo hace con nosotros. Fue delante de Dios y le dijo, yo pago su deuda. ¿Cómo la pagó? ¿Cómo la pagó? Entregando su vida en la cruz. Entregando su vida en la cruz. De esa manera es como Jesús saldó la deuda, que era de nosotros, que era nuestra. Entregando su vida en la cruz. Lo hizo porque Él es Dios y porque Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Pero ese perdón lo llevó a entregar su vida a la cruz. Lo único que nos corresponde a nosotros es creer lo que Él dijo, así como esta mujer creyó en lo que Él le dijo. La mujer que vino arrepentida a los pies de Jesús, porque había reconocido todos sus pecados, por la palabra que había escuchado de Jesús, ahora cree que Jesús ha perdonado sus pecados. Debes reconocer que no tienes ninguna probabilidad de pagar esa deuda para con Dios por tu propia cuenta, pero sí por cuenta de Jesús. Cree en el Señor Jesucristo como el único que lo ha hecho por ti, porque es el único que lo ha hecho por ti. Y a los que ya hemos creído, debemos recordar esa magnitud del perdón que se nos ha dado. Porque no fueron 10 pecados, no fueron 100, no se trata de números, no se trata de cantidad. Es que realmente no podíamos pagar eso delante de Dios. No teníamos cómo. Nunca lo tendremos, sino solo por Jesús, sino solo por Él. Si tú has comprendido esto, que realmente no podías pagar esa deuda, pero que Jesús sí lo hizo por ti,
Entonces que nada te detenga para demostrar ese amor hacia Jesús. Que nada te detenga para desbordarte ese amor hacia Jesús. Y si no eres tan expresivo de manera corporal, pero si has entendido lo que ha hecho Jesús por ti, de igual manera te desbordarás demostrando ese amor hacia Jesús. Porque realmente no hay otra respuesta a lo que ha hecho Jesús por nosotros. No hay otra respuesta a lo que ha hecho Jesús en la cruz, sino desbordarnos en adoración, en alabanza y en amor a Él. No hay otra. Y bien, si aún no lo convence la Escritura de esa deuda, la misma Escritura nos dice que algún día volverá Jesús y ese día daremos cuenta. Segunda de Timoteo 4:1 nos dice eso. Dice que Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y Pablo, en Hechos 17, dice que, porque en el versículo 29, el versículo 31 de Hechos 17, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Así que habrá un día en que Jesús volverá y nos va a juzgar ¿con qué? Con la misma palabra que nos ha dejado. Y si hemos creído, esa deuda ya está saldada. Pero si no has creído, fíjate que si no tienes para saldar esa deuda ahora, mucho menos va a tener cuando Jesús vuelva. Porque no se trata de dinero, no se trata de obras, no se trata de sufrimiento. Si no te alcanza ahora para saldar esa deuda, tampoco te va a alcanzar en una eternidad de condenación. Lo único que se requiere de nosotros para saldar esa deuda, ¿qué son? Los pecados, no más. Si no hubiera pecado, pues no hay deuda que saldar. Pero como lo hay, debemos saldar la deuda. Si te crees bueno o buena, pues entonces no necesitas saldar la deuda. No necesitas saldar la deuda. ¿Por qué? Porque Jesús dice que los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si te crees justo, bueno, sigue en eso. Sigue en eso. Pero recuerda que hay una deuda que saldar para con Dios. Y que solamente Jesús la puede pagar. Él llamó a pecadores al arrepentimiento. Que sea el Señor obrando en nuestras vidas, recordándonos siempre lo que Él hizo en la cruz. Porque cada vez y cada día pecamos. Pero Él aún sigue allí. Él aún sigue allí, perdonando nuestros pecados y limpiándonos de toda nuestra maldad. Él aún sigue allí, perfeccionando esa obra que comenzó en nosotros hasta que Él vuelva. Así que ya tenemos a Jesús que saldó nuestra deuda para con Dios. Vivamos para Él, demostrándole todo nuestro amor. Terminemos en oración.
Amado Señor, gracias, Santo Padre, porque el hecho de que estemos aquí reunidos en tu nombre nos da a entender que tú has saldado nuestra deuda para con Dios con tu muerte en la cruz y has puesto en nosotros venir aquí a adorarte y a glorificarte, conociéndote más y más. Porque no se trata de cuántos pecados hayamos cometido, sino en que realmente no podíamos hacer nada para apaciguar tu ira, no podíamos hacer nada para estar en paz contigo, no podíamos hacer nada para justificarnos, no podíamos hacer nada para saldar esa deuda. Para el perdón de nuestros pecados no podíamos hacer nada, solamente mirar a la cruz y creer en que tú eres el Señor que has dado tu vida allá en la cruz. Gracias, oh Dios, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por nuestro gran Redentor y nuestro gran sumo sacerdote. Glorifica tu nombre a través de nosotros, a través de nuestras vidas. Glorifica tu nombre, oh Señor, a través de este tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia del Señor sea bendiciéndolos. Los esperamos el domingo a las 9 de la mañana. Los esperamos el domingo a las 9 de la mañana. Los esperamos el domingo a las 9 de la mañana.